Nuestro segmento de hoy, en Un Mate con Claudia, mejor dicho, nuestro tema en el día de hoy, tiene que ver con los miedos. El título que resolví ponerle fue Miedos versus Esperanza. Son dos conceptos, yo les podría decir como dos caras de una misma moneda y que de alguna manera pasar de una forma de vida a la otra pende casi que de un hilo. ¿De qué se tratan los miedos cuando hablamos de ellos? En realidad, el miedo central del ser humano en general es el miedo a la muerte, el miedo a sufrir, el miedo a perder. Y esto tiene que ver con que de alguna forma a lo largo de los años, hemos elaborado el concepto de que todo lo que es desconocido para nosotros, todo aquello que no podemos controlar de una forma u otra, que no podemos ver, que no podemos entender, genera en nosotros temor. El futuro, se imaginan, es la gran incógnita de las personas, es lo que tratamos permanentemente, sobre todo en nuestra cultura, es lo que tratamos como de prever, de controlar, les diría yo. Y como no lo podemos controlar, porque es algo que aún no llegó, las personas vivimos en el presente, vivimos en lo que en Gestalt se define en el aquí y ahora, en este momento preciso. Esto también es un concepto que viene del budismo, de estar aquí ahora con toda nuestra conciencia, nuestros sentidos puestos en el momento que estamos viviendo. Entonces, como les decía, es muy difícil para nuestra cultura vivir netamente en el presente y solemos tener como una actitud que intenta ser controladora cuando miramos el futuro. Muy bien, ¿esto con qué tiene que ver? ¿Por qué nosotros le tememos a lo desconocido? ¿Por qué las personas queremos controlar el futuro? Queremos, que no es real que se haga. ¿Por qué de alguna manera presuponemos que lo que se viene va a ser negativo, va a ser desastroso y va a ser de alguna manera o va a causar de alguna manera sufrimiento en nosotros y en nuestros seres queridos? Y en este concepto de futuro, de algo incierto y también les diría de desconocido, entra el concepto de la muerte, que es lo único seguro que todas las personas tenemos. Es decir, todas sabemos que transcurrimos o formamos parte de un ciclo que tiene comienzo, desarrollo y fin. Bien, ¿qué pasa entonces con los miedos? Solemos tener, como les decía, un pensamiento negativo, un pensamiento anticipatorio que como de alguna manera hemos sido criados y criadas en una cultura de temor, de aprehensión. Eso es un poco la característica del Río de la Plata y especialmente del uruguayo. Por eso solemos ser una cultura bastante conservadora. Como hemos sido criados y criadas con este enfoque conservador, todo lo que escapa del común denominador, todo lo que es diferente, todo lo que no entendemos con lógica genera miedo. Esto hace que tengamos una actitud de aprehensión, una actitud de alerta frente a lo que puede suceder. Esta actitud de alerta muchas veces da lugar a que seamos desconfiados y desconfiadas, a que nos cueste generar cambios en nuestra vida, a que nos cueste innovar, a que nos cueste ser diferentes y expresarnos con pensamientos y con ideas diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Los dejo ir digiriendo eso y me tomo un mate, porque recordemos que este segmento es Un Mate con Claudia. ¿Qué sucede?
tenemos frente a nosotros algo desconocido. Pensemos en el futuro inmediato. Una situación que, por ejemplo, no podemos controlar. Pensemos en la situación de pandemia que está viviendo el mundo. Bien. ¿Y cuáles son las primeras ideas que se nos vienen? Suelen ser ideas cargadas de un contenido negativo. No voy a poder con lo que se viene, de alguna manera me pueden pasar cosas básicamente malas, puedo fundirme, me puedo enfermar, puedo quedar solo o sola, seguramente no tenga los recursos para resolver esta situación o esta otra, seguramente otras personas lo puedan hacer mejor que yo. Soy una tonta o un tonto porque no logro resolver este problema que estoy teniendo, puede ser en lo económico, en lo financiero, voy a ser pobre toda mi vida, por ejemplo, no voy a poder resolver este conflicto familiar que tengo. Seguramente la pandemia va a entrar en nuestro país, va a entrar en el mundo y todos vamos a desaparecer. Toda esta actitud y estas ideas que nos invaden hacen que nosotros estemos como rodeados, vamos a imaginarlo así, a nivel de nuestro cerebro, pues, de nuestra cabeza, perdón, de una nube gris, que en cierta forma esa manera de ver las cosas o esa manera de disponernos hacia lo que va a venir nos hace estar con una mirada parcial y limitada. Si yo parto de la base de que lo que se avecina es catastrófico, sea en el ámbito que sea, entonces mi actitud puede ser básicamente de frustración y de derrota. Y esto va a hacer que no tenga la capacidad, la energía para ver opciones, recursos, salidas, para tener una actitud, como definimos, proactiva. Entonces, de alguna forma, ¿cómo es el circuito del miedo? Que era lo que les quería transmitir hoy, buscando una mirada esperanzadora y buscando transmitirles alguna llave, me gusta decir a mí, que les muestre que ustedes pueden cambiar cada uno en su vida las cosas, desde lo más pequeño a lo más grande. Yo siempre en el consultorio sugiero y señalo que los cambios empiezan de a poco, por cosas sencillas, cotidianas, pequeñas. Entonces, voy a dar un ejemplo. ¿Cómo se construye el miedo? El miedo nos acompaña desde la época prehistórica y de alguna manera se instaló en la raza humana como un instinto de supervivencia para poder detectar aquellas situaciones que podían ser de riesgo y peligro sobre nuestra vida. Esto fue transcurriendo con el paso del tiempo y este aspecto más básico del ser humano quedó en nosotros para detectar situaciones que pudieran ser de peligro. Pero ¿qué pasó? En el transcurso del tiempo el ser humano fue desarrollando su inteligencia y de alguna manera, en vez de su inteligencia estar puesta a la orden de la supervivencia, la inteligencia o el pensamiento o la mente fue tomando control sobre nuestras vidas y fue desdibujando, pintando la realidad del color que a la mente se le ocurre. Si mis pensamientos, si yo me cargo de ideas y de pensamientos negativos, cuando mire la realidad, cuando mire lo que tengo frente a mí, que siempre yo digo el futuro inmediato, que es lo que podemos en alguna medida prever, va a tener un 50% de posibilidades que van a ser positivas para la persona, de un 50% de que todo salga bien y un 50% de que no salga tan bien como queremos. Pero está dividido, cada uno va a hacer foco en lo que en cierta medida aprendió, conoció, entendió. La propuesta es que ustedes puedan hacer foco en lo positivo, sin negar, sin ignorar el entorno que tenemos, todo lo contrario, conociéndolo a conciencia de manera inteligente y responsable,
hasta le diría para ver las fisuras, por ejemplo, para discernir cuánto tiene una situación de peligrosa para mí o de riesgo, en dónde están los aspectos que pueden afectarme negativamente y a partir de ello poder elaborar yo una estrategia que me permita sortear las dificultades que se me presenten y no sucumbir frente a eso. Entonces, la llave para esta situación es que ustedes entiendan que el inicio del miedo está en nuestra cabeza. Allí está el inicio del miedo, no está fuera en el peligro que detecto. El inicio está en mi cabeza, que detecta una situación que puede ser de riesgo y a partir de allí comienza a estructurar un conjunto de ideas, de pensamientos catastróficos, negativos, que lo que hacen es oscurecerme, me alejan de la chance de una vida buena, de felicidad, de bienestar, en las condiciones que sean, me alejan de una actitud proactiva que busca una salida frente a las distintas situaciones y obstáculos que se presenten y me hunde en una situación, en una experiencia de soledad, de pesimismo, de falta de perspectiva, de pérdida del sentido de vida, de pérdida de las ganas de vivir, porque siento que todo lo que me rodea es oscuro, que todo lo que me rodea son problemas y que de alguna manera no tiene sentido vivir y que de alguna manera yo no voy a poder resolverlos. Esa situación es la que nos enferma. Esa situación es la que da lugar a depresiones. Esa situación, esa manera, si dejamos rienda suelta a nuestros pensamientos negativos, ellos son los que van carcomiendo, digamos, nuestra esencia y en alguna medida bajan nuestras defensas emocionales, cognitivas y físicas y nos vuelven cada vez más vulnerables a situaciones de sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la contrapartida? A un pensamiento, vamos a usar esta otra mano, a un pensamiento negativo, un pensamiento positivo. No hay más ciencia, o sea, primero tenemos que descubrirnos miedosos, descubrir cuándo nuestra mente está haciendo trampa y de alguna manera nos está cargando de pensamientos negativos. Tenemos que estar alertas a nosotros más que al exterior. Cuando descubrimos que eso está sucediendo en nuestro cerebro, en nuestra mente, tenemos que interrumpir, que es como apagar un botoncito interruptor y frenar el pensamiento, con frases como por ejemplo, basta, ya entré de vuelta en este círculo que no me lleva a ningún lado, estoy de vuelta cargándome de ideas negativas, no, ya está, me paro, camino 2 pasos, doy una vuelta, tomo agua, miro el cielo, miro la naturaleza, necesito interrumpir esa secuencia de pensamientos negativos. Y el paso siguiente es contrarrestarlos con pensamientos positivos. Para eso, una frase clave es, bueno, frente a esta situación, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ok, es esto. Muy bien, ¿cómo puedo yo prepararme plan A, plan B y plan C para esta situación, para atravesar y sortear esta situación? Siguiente pregunta que me puedo yo hacer. ¿Esto que temo está en mis manos? ¿Yo puedo cambiar algo de esto? ¿Sí o no? Si es sí, me pongo en acción. Ya me saca eso de la situación de pesimismo y catástrofe. Si es no, entonces me desentiendo. No hay nada que yo pueda hacer sobre ese asunto en particular. Seguramente puedo hacer sobre otras situaciones. Y aquí, además de tomar mi segundo mate con ustedes, yo los invito y las invito a que puedan reflexionar puntualmente en esta situación que estamos viviendo hoy de temor, de incertidumbre, les diría de limitación, porque en realidad esto es lo que genera toda esta realidad de amenazas de olas 1, 2, 3, 4. Y los invito a que ustedes puedan tomar cierta distancia de esta situación, a que reduzcan, por ejemplo, la actitud positiva es, ¿hay algo que yo puedo hacer con respecto puntualmente a la pandemia? Sí.
Hay determinados puntos, que eso todo el mundo ya conoce, que yo puedo hacer con respecto a la pandemia. Perfecto, pongo eso en marcha para cuidarme y para cuidar de otros, y después me alejo de tanta noticia y de tanta temática negativa que no va a conducir a ningún lado más que a llenarme de temor y a volverme cada vez más vulnerable y cada vez más débil. Recuerden que el objetivo para poder enfrentar los obstáculos que la vida nos presenta es fortalecernos con pensamientos positivos, pero no pensamientos superficiales, sino como les planteaba hoy. ¿Cuál es la situación? ¿Qué puedo hacer yo frente a esta situación? ¿Qué puedo hacer que sea de bienestar además para la gente que me rodea? ¿Cuáles son los cambios que puedo instrumentar? Me pongo en marcha a hacer eso. Nada de darle alimento negativo a mi mente, que es lo que de alguna manera tiende a hacer. Bueno, espero que este mate de hoy, esperen que voy a tomar el siguiente, les aporte una mirada positiva, esperanzadora, les devuelva el control que sí podemos tener, que es el control sobre nuestra mente y nuestra manera de atravesar las diferentes experiencias de vida que tengamos. Ustedes saben que yo trabajo permanentemente en esa línea, saben, si me han escuchado y si me están escuchando por primera vez, mi frase de cabecera es: no importa lo que nos pasa, sino lo que cada uno hace con lo que le pasa. Creo firmemente en esta posición. Creo que esto nos permite fortalecernos más allá de las situaciones que vivimos, nos permite tener una mejor calidad de vida, nos permite conectarnos con una energía más amorosa que una energía de temor y destrucción. La energía amorosa es una energía de construcción y en cierta medida nos acerca a un camino de salud y bienestar. Recuerden que si estas charlas, estos encuentros, estos mates les son de utilidad, sienten que aportan, recuerden compartirlos con otras personas. El espíritu un poco de todo este proceso, de todo este trabajo que vengo realizando en las redes, es poder difundir y llegar con este mensaje a la mayor cantidad de gente posible. Creo que es una herramienta que puede sernos útil para todos. Espero que les haya gustado y bueno, los espero en el próximo mate con Claudia.